en primer lugar, empezando por el principio de cómo se dio la unión, porque en algún momento te tuvo que llegar un mensaje, te tuvo que llegar una llamada, ¿te esperabas ese mensaje o esa llamada? ¿Cómo fue? No, nunca. Más de Paco de cruzarse a la derecha. O sea, era imposible. O sea, yo era la última opción y capaz que no existía esa opción. Nunca estaba. Fue un día duro ese. Me acuerdo que fue una tarde, un domingo a la tarde. Martín rompe con Paco y él quería jugar a la derecha conmigo. No quería jugar con otro o seguir al revés, que tenía más opciones obviamente, y seguir en su lugar de toda la vida. Pero más allá del llamado de Paco, lo difícil era el tema Fede, porque había muchos torneos, quedaban muchos torneos todavía, si no me equivoco eran 7, 8 con el máster. Era mucho lío, armar mucho lío, digo, ¿para qué? ¿Para qué si mi idea estaba terminar el año lo más tranquilo, lo mejor posible? Porque con Fede se había hablado de a ver cómo íbamos este final de año, las sensaciones no eran buenas, ya yo no era, creo, un apoyo para Fede, ya estaba un poco a disco, un poco nervioso, un poco de todo, y en la pista no era alguien que yo quería ser. Estaba siendo otra persona que no sumaba para él, ni para la pareja, ni para nadie. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo habíamos intentado, bueno, lo veníamos intentando con Fede, pero no, las cosas no salían. ¿Sí? Me vinieron un montón de preguntas a la cabeza, porque no sabía que podía salir de esto. Realmente no sabía. Jugar con Paco también te lleva a un límite que el flaco, viste, te sube, te hace un subidón y tenés que estar ahí. Y obviamente los objetivos que tenemos con Paco ahora es obviamente terminar el año, decidir, porque esto todavía no está hablado, a ver si seguimos o no el año que viene. Y obviamente esto es luchar por el número 1, no por cuartos o por semi. O sea, tanto él como yo, la ambición es muy grande, así que hay que estar. Y bueno, esto es el profesionalismo, esto es la elite. Tienes que estar preparado para todo y sobrellevarlo de la mejor manera. Pero Juan, decías que Paco te llamó el domingo por la tarde. ¿Tú ya sabías que Paco y Martín rompían? No sabía nada. Yo, mira, yo temas redes sociales, temas estas cosas, yo estoy un poco alejado y no sabía nada. Me llamó, fue entre medio de una persona amiga nuestra, que conocemos los dos, yo y Paco, pero yo no sabía nada de todo este lío. Estaba un fin de semana, me acuerdo, estaba en Murcia, en la casa de mi mujer, de mi chica, y no estaba al tanto de nada, así que fue todo una caída ahí, digo, ¿y ahora? Está todo en tus manos, ¿qué haces? Claro. Y bueno, consultando amigos, a familiares, a gente de confianza, ¿viste? Todo sobre la marcha. Pero un proyecto de 7 años, ¿cuánto tiempo de reloj tardaste en decir, vale, se acabó? Ya se venía oliendo, de parte de mía y de Fede, más que todo, de los dos. Ya se venía oliendo que esto no iba. Torneos antes ya, no es que fue de un día para el otro, esa misma tarde decir, no juego más con Fede porque me está yendo bien, pero quiero más todavía, no. Ya con Fede habíamos perdido varios partidos en octavo, o más allá de eso, es lo que yo dije siempre, la relación con Fede es algo más fuerte, fuera del pádel. Y yo por el pádel, viste, no iba a quemar más esa relación, o que se agote, o que, viste, no nos llevamos bien. Así que fue todo un poco que ya se venía sintiendo. Pero Juan, ¿cómo es el momento en el que, vale, tomas la decisión, lo consultas con tu mujer, Sí. lo consultas con amigos, pero te toca llamar, imagino, porque si estás en Murcia te toca llamar a Fede? Llámala a Fede. ¿Estabas nervioso en Durísimo, ese momento? durísimo. Más nervioso que un cuarto final, una semi, una final. Muy nervioso. Fue un paso muy duro para mí, llamarlo y decirle. Aunque todo se vaya sintiendo, pero dar ese paso fue para mí lo más difícil que he hecho yo en el tema profesional. Es algo muy fuerte la relación que tengo con él. Ha sido parte de toda mi carrera, obviamente. Y, y no se hizo de la manera que queríamos los dos, creo yo. Que después al final se ordenó un poco y bueno, nos despedimos en Argentina. Pero lo ideal era cerrar el año y hacer un año más, que si no me equivoco eran 8 para 9 o 7 para 8, bueno, por ahí. Pero, pero fue difícil. Intenté ser lo más directo posible porque no me quería envolver, no quería
Nada, no quería nada. Digo, voy a hacer lo más directo posible y después lo veré. Pero en ese momento estaba muy nervioso, muy nervioso. ¿Esa llamada cuánto duró? 3 minutos, 3 minutos. Explicándole un poco toda la situación, obviamente. Y claro, esto era sobre la marcha, buscar compañero él, porque yo obviamente yo ya tenía. También habíamos estado inscriptos en 3 torneos, por lo cual ya no podés salir de esa inscripción. Ya una vez que te anotas con tu compañero, ya estás listo. Y bueno, venían 2 torneos que he jugado con él, si no me equivoco, o uno. Y bueno, tuvo un mes y medio para buscar compañero, porque si no iba a ser muy duro para él también. Obviamente, eso a mí se me pasaba por la cabeza. Digo, lo habré dejado solo, no solo, tendrá compañero, no tendrá compañero, porque todo este lío, no era, Martín ya tenía, Coqui ya tenía, obviamente con Coqui, y digo, y Paco que se quiere cambiar de derecha, o sea, no hay reveses, Claro. no hay reveses. Y todo eso me pasaba por la cabeza, obviamente. Y Todo. justo hablabas con Fede los días siguientes al anuncio, a que lo hubieseis dejado para, oye, Fede, ¿cómo vas? ¿Tienes compañero? Sí, todo preguntándole. Obviamente no quería meter mucho, porque, qué sé yo, por ahí no sabes si preguntarle o no preguntarle, o, ¿viste? O pinchar más en todo esto que para mí era muy, muy especial, muy difícil también. Así que, pero igualmente, bueno, después de unos días, vivimos a 150 metros, así que él vino a casa, vino a visitar a mi hijo, y la relación un poco se aflojó, y obviamente hoy en día tenemos una muy buena relación. Pero, pero esa semana, esos días, durísimo, durísimo. Y Juan, antes, tú que te llevas muy bien con Martín Dineno, antes de unirte con Paco, ¿le has llamado, le has pedido consejo para ver cómo jugar con él, para ver cómo llevarle? No, la verdad que no, yo me llevo muy bien, pero no, yo ya sabía, todo el mundo lo sabe cómo es Paco dentro de la cancha. Yo mismo lo he enfrentado un montón de veces, y obviamente por ahí te hace sentir un poco incómodo. Y ahora digo, ahora incómodo me hace sentir a mí, creo yo, ojalá que no. Pero yo ya sé lo que toca, yo ya sé cómo es él, y si los hacemos el trabajo bien como tiene que ser, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero vuestro debut fue en el Premier Padel de Guiza, justo en el torneo anterior de Premier Padel. Caísteis en vuestro primer partido de manera bastante Durísimo. sorprendente. ¿Os lo tomasteis con humor? ¿Os reísteis de vosotros o dijisteis, madre mía, lo que hemos hecho? Yo imagino que os lo tomasteis con humor, ¿no? Porque fue una victoria, encima fue rápida, no salió nada desde mi punto de Nada. vista, nada. Entonces digo, bueno, seguro que es mítica derrota, dolorosa, pero que dices, mira, no podemos ir a peor, así que es la mejor noticia. Tal cual como lo decís. Fue un bajón anímico increíble, increíble, porque venimos con muchas ganas los dos. Dijimos, bueno, a ver los primeros partidos, a ver sensaciones. Era un torneo al aire libre, difícil también, pero bueno, veníamos con toda la confianza, con toda la agresividad posible, porque claro, la bola salía, decíamos, bueno, nos vamos a sentir cómodos. Pero cuando entramos, yo creo que, bueno, yo estaba muy nervioso, muy ansioso. A mí no me salió absolutamente nada. A él es algo normal porque está en una posición que no juega hace un montón de años. Yo tenía que ayudarlo a él, yo sentía eso. Digo, yo juego en esta posición, yo juego bien en esta posición. Un poco que lo ayude, podemos sacar partido o no, pero por lo menos no perder de una manera que los chicos jugaron excelente, excelente. Pero nosotros nos bajamos al pozo y dijimos, bueno, peor no lo podemos hacer, no hemos tenido tiempo para entrenar, ni para hacer partido, ni nada. Vamos a ser positivos, vamos a seguir intentándolo. Quedaron 5 torneos para aquellos días, y después todo lo que vino. Después, seguimos sin entrenar, porque todos los torneos están todos seguidos y vamos sobre la marcha, haciendo tácticas, creyendo en nosotros, y lo que hacemos creo que hasta el día de hoy es competir bien, que hemos estado ahí en los partidos, y este es un animal, este compite, yo creo que es uno de los mejores compitiendo, y yo me he soltado, lo que te digo, yo el debut se me ha ido, los nervios de la despedida se me han ido, y ahora yo siento otro subidón, que creo que es él el culpable de eso también, él te tira para ese lado, y yo creo que si podemos tener tiempo para entrenar o hacer partido, y lo que es algo normal en parejas nuevas, nos falta por lo menos 2 o 3 escalones más a él, más a él.
Claro, pero es que, Juan, estás en una circunstancia completamente distinta a la que tenías antes. Es decir, venías de 7 temporadas jugando con la misma persona, con las mismas rutinas, con los mismos entrenamientos. De repente cambias de compañero, un compañero que cambia de lado, no podéis entrenar, el primer partido que jugáis lo perdéis, pero aún con esas llegáis al anterior torneo y lo ganáis. ¿Cómo? Creyendo, compitiendo bien, y yo creo que la actitud que tenemos los dos, las ganas que tenemos los dos de que este proyecto salga muy bien, ha hecho eso de que nos dé una ayuda a no sé quién, pero decir, crean que con poco tiempo lo están haciendo, en 3 torneos ya han ganado uno, imagínense si entrenan. No nos queremos subir mucho, no nos queremos pensar en eso, pero lo que yo estoy seguro es que los dos tenemos muchísimas ganas, y con las ganas que vamos tirando de cabeza en la pista, vamos a competir muy bien contra cualquiera. Que hoy Pero, en día entras mal y cualquier pareja te gana. Juan, con esas ganas que tenéis, ¿cuándo va a ser el momento que os sentéis y digáis, oye, 2023, ¿sí o no? Un torneo más. ¿El Premier Padel de Monterrey? Sí, 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 ya después nos sentaremos, hablaremos y a ver cómo sigue todo. También tenemos que hablar con Martín Echegaray, a ver qué planes tiene también él, porque él está en Sevilla. Claro, lo que decía vos, son 7 años con Fede. A Fede yo lo tenía adelante molestando en la red, y ahora este juega un poquito más atrás y yo no lo veo. Así que son todas cosas nuevas, que bueno, aprendizaje y experiencia nueva, y que toca aprenderlo, no queda otra.